el doctor Manuel Ramírez Candia. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Doctor, buenos días. Buen día, sí. Carlos Benítez y Marcos Benítez les saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Antes que todo, ministro, muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, agradecido por la oportunidad de brindar informaciones sobre nuestra actividad funcional. Eso es lo importante, ministro, porque siempre resaltamos que la autoridad pública tiene que rendir cuentas de su gestión, ¿verdad? Tiene que ser consciente de esa situación. Sí, porque vivimos en un estado republicano. Tenemos que rendir cuenta permanentemente de nuestra actuación. Correcto, ministro. Vamos a empezar de lo último, de lo que ocurrió ayer en la sesión del jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, si usted nos podía explicar un poco con respecto a este proyecto de reglamentación de las investigaciones o enjuiciamientos de oficio en dicho órgano constitucional. Perfecto. Parto de lo siguiente. En definitiva, yo presenté hace más de un mes un proyecto de reglamento que constaba solamente de cuatro artículos, en donde solamente se enfatizaba en los plazos para estudiar la cantidad de denuncias que existe. Entonces, el primer artículo se refería a la admisión, es decir, que el presidente, una vez que recibe la denuncia, tiene que poner a consideración del Pleno para que éste evalúe. Y se establecía un plazo de 15 días y una vez que se admite un plazo para el estudio, enjuiciamiento en sí, 30 días. Lo que preocupaba a este proyecto es realmente efectivizar la cantidad de denuncias que existen, porque existen más de una muy buena cantidad, cerca de 900 pedidos de enjuiciamiento que están parados. Entonces, con el ritmo de trabajo que nosotros teníamos, eso nos íbamos a resolver ni en 3 años. Solamente eso. Pero posteriormente, en una sesión, es cierto, cuando yo pedí, por ejemplo, que se traiga a la vista 3 expedientes, me denegaron con la excusa del proyecto que existe. En definitiva, el proyecto no impide eso, pero tampoco hace relación a eso, menciona esa situación. ¿Por qué? Porque era una práctica permanente de que cuando un miembro del jurado pide que se traiga a la vista un expediente, generalmente y casi siempre se traía. En definitiva, toda esta crítica justificada que se hizo al proyecto surgió por esa situación. La situación de que se invocó un reglamento que todavía no estaba vigente para denegar la investigación en casos muy importantes para la ciudadanía. Claro, justamente estamos hablando el caso de los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento, del caso del mecánico de oro Miguel Ángel Carballo y el INDER. el blanqueo exactamente, San Agustín, en donde la fiscalía habla de un perjuicio de nada más y nada menos que de 60 mil millones de guaraníes al INDER. Sí, ministro. Y es por eso también que yo dije ayer de que, primero, la oficiosidad está en la ley. Y además no se puede restringir, impedir la oficiosidad porque el 95% de los casos que analiza el jurado es por denuncia hecha, o porque el presidente solicitó los expedientes o porque un ciudadano denunció. Y suprimir eso sería una especie de desaparición de hecho del jurado. El 95%. Por ejemplo, ayer evaluamos 17 casos. Todos eran denuncias de ciudadanos afectados. Por eso es que yo dije que no se puede suprimir eso. Además, lo que se tiene que hacer es efectivizar, agilizar las denuncias que se presentan. Fundamentalmente ese es el objetivo. Claro. También hemos dicho que nosotros somos partidarios de que cuando hay una denuncia periodística se tiene que recoger eso, porque
la denuncia periodística es una colaboración muy importante para para el funcionamiento del jurado. Porque ¿cuál es la función del jurado? Controlar la actuación. Y si hay una sospecha de irregularidad que hace, que denuncia a la prensa, entonces tenemos que recoger. Claro, y ahora, ¿qué es lo que se pretende? O sea, ¿qué algunas modificaciones se introducirían en alguno de los artículos o sobre todo en ese primer artículo? Porque la preocupación era cuando se ve, por ejemplo, dice admisión de la denuncia. Entonces uno se pregunta, si no hay denuncia, el jurado va a actuar, ¿verdad? Eso es importante, pues, y por eso era la duda. Y eso se va a incorporar. Se va a incorporar el pedido de los miembros del jurado. Y si el miembro del jurado pide, automáticamente se tiene que evaluar. Eso se va a incorporar. Yo ayer propuse eso y según las discusiones, creo que todos estaban de acuerdo. Claro, o sea, se tendría entonces una mayoría para aprobar esa modificación que se va a introducir en el artículo primero de este proyecto. Sí, un agregado. ¿Por qué? Porque esa es una omisión que realmente causa un perjuicio al funcionamiento del jurado. El jurado siempre, durante la presidencia del doctor Baqueta, por ejemplo, era el presidente el que solicitaba, porque hay una reglamentación que dice que el presidente será el encargado de pedir los expedientes. Pero ahora se va a ampliar. Cualquier miembro del jurado podrá pedir y se tiene que traer a la vista para que se estudie. Ministro, ¿y cómo podemos hacer también que participe, por ejemplo, la ciudadanía? Porque ayer incluso el senador Silva Facetti estaba diciendo que ellos en diciembre discutieron en el Senado y creo que ya tiene una media sanción ese proyecto de ley en donde incluso se habla de 6 votos. Y ese trabajo yo creo que se hizo entre jueces, fiscales, solamente una parte interesada. ¿Y qué pasa de las organizaciones civiles que usted en su discurso, en sus opiniones siempre resalta un poco? No podemos olvidarle a la sociedad civil que se organiza, que se ve afectada, por ejemplo, cuando se blanquean grandes hechos de corrupción, como se dice, en donde no hay una contraparte, porque el juez ni el fiscal se van a ir a denunciar ante el jurado de enjuiciamiento, por ejemplo. Y cuando hay blanqueo, tampoco hay interesado en formular acusación ni denuncia, sí, generalmente. No, yo creo que es muy importante. Ahora, en este momento, las organizaciones sociales y cualquier ciudadano, inclusive, tiene la potestad de la denuncia. Porque en nuestra legislación, recibida la denuncia del presidente, dará trámite. Es decir, hay esa posibilidad. Y la otra posibilidad que vamos a abrir es que cualquier miembro del jurado recoja esa denuncia, sea periodística, sea de organizaciones sociales, para que también se traiga a la vista el expediente para su evaluación. En definitiva, lo que vamos a asegurar que este reglamento asegure también la participación ciudadana, porque eso es muy importante. Claro, porque solamente así se puede controlar el trabajo que hacen las autoridades, ministro. Y usted en la mayoría de los votos, incluso en el tema de las declaraciones juradas, cuando se liberaron las declaraciones juradas, siempre resaltó el sistema republicano que tenemos. Incluso creo que en ese fallo, si no me equivoco, principalmente radicó ahí su fundamento para la liberación de las declaraciones juradas. Y en ese sentido, el papel que cumple el jurado es muy importante, ministro, porque es el órgano, imagínese, ministro, el órgano que tiene que depurar al Poder Judicial. Sí, así es. Y por eso es muy importante la crítica de la prensa, la crítica ciudadana, porque esa crítica nos permite a nosotros introducir modificaciones que permitan asegurar la participación ciudadana. Y ahora que se menciona la participación, es decir, la posibilidad de recoger denuncias de organizaciones sociales, nosotros vamos a intentar introducir eso expresamente en el reglamento cuando se discuta en el futuro. Perfecto, ministro. Y pasemos un poco ahora al Poder Judicial en sí, en donde hace un tiempo atrás usted asumió el más alto cargo que se pueda dar en la administración
de Justicia, desde que asumió a esta parte, ¿cómo el doctor Ramírez Candia ve el funcionamiento del Poder Judicial en el país, ministro? Bueno, en definitiva, estamos en una situación, diríamos, difícil. El Poder Judicial en su conjunto no ha mejorado en la imagen que presenta ante la ciudadanía, y nosotros tenemos algunos fallos emblemáticos que realmente afectan la imagen del Poder Judicial. Pero en lo que hace a la Corte Suprema, se ha podido, diríamos, avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo la cuestión de la publicidad de las sesiones, la cuestión del concurso público para el acceso a la función pública judicial, el fallo que usted mencionó, pero realmente todos estos pequeños logros se pierde ante fallos judiciales que son objeto de duras críticas por parte de la ciudadanía. Entonces, estamos todavía en una etapa en donde tenemos que superar dificultades que hacen a la imagen del Poder Judicial. En definitiva, podemos decir que estamos todavía en un momento difícil. Estamos todavía en un momento difícil. Ministro, mencionó una palabra clave, concurso público, ¿verdad? Y en la sesión anterior, esta es otra crítica porque usted creo que incluso tiene un fallo en la sala penal de que todos los cargos se tienen que concursar, y creo que incluso su postura o su voto fue aparte, o sea, fue por la nulidad de todos aquellos cargos en donde no se concursa, ¿verdad? De los funcionarios. Y en ese sentido le quiero preguntar, porque mirando un poco la sesión, llamó la atención la propuesta de la ministra Carolina Llanes de hacer una designación con un rubro de director ¿cómo es? En la parte técnica penal, en la oficina técnica penal para la reforma. Entonces, específicamente la designación del doctor Roque Orrego, y eso mereció mucha crítica entre muchos funcionarios del Poder Judicial. Y por eso es que no se resolvió eso, porque se tiene que establecer si está dentro del cargo de confianza el cargo en la que propuso al doctor Orrego. Y es por eso que no se resolvió, porque todo ingreso a función pública tiene que ser por concurso, salvo aquellos definidos por la reglamentación pertinente como cargo de confianza, porque cargo de confianza, libre acceso, sin concurso, pero también libre remoción, sin ninguna consecuencia. Claro, la Corte sacó una acordada justamente hace poco estableciendo todo ese sistema, pero también un poco, ¿cómo se diría?, le blindó ya a los funcionarios actuales que están en los actos. Claro que yo no estoy de acuerdo, sí, y expresé mi objeción a eso desde el inicio. Sí, en la sesión que se trató, Carlos, el doctor había manifestado su desacuerdo con, como vos estás diciendo, blindar a los funcionarios que actualmente ocupan ese cargo, ¿verdad? Porque realmente el espíritu de la ley con relación a que si es o no un funcionario permanente de carrera o con cargo de confianza es que justamente no está sujeto al cargo, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Y cómo se puede hacer para mejorar todo eso, ministro? Porque es importante que la autoridad sea consciente de que está administrando dinero público, dinero de la gente, dinero de los ciudadanos, ¿verdad? Y ese tipo de designaciones es lo que altera, lo que molesta, lo que ofende y lo que indigna a un ciudadano paraguayo de pie o a pie, ministro. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Por eso nosotros siempre hemos enfatizado en la necesidad de concursos que sean públicos, transparentes y con reglas objetivas. Por ejemplo, en la circunscripción judicial donde yo puedo ser superintendente, por ejemplo, solamente el examen. El examen no hay examen psicotécnico, nada, porque no tiene datos objetivos.
El examen psicotécnico no ofrece ninguna objetividad para evaluar. Entonces, solamente el examen y la evaluación de los antecedentes con puntaje claro, como por ejemplo ocurre en la evaluación de documentos, a título de ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Entonces se ofrece mayor objetividad y es muy importante porque entonces aquel ciudadano que se esforzó, se formó, tiene la posibilidad de acceder y no tiene necesidad de hablar con nadie, ser amigo de quien está en el poder, etcétera, lo cual también hace a la dignidad del funcionario. Así Yo creo mismo. que tenemos que trabajar y ir mejorando. Por eso también es importante la crítica de la gente, porque eso va a ayudar para que mejoremos en nuestra actuación. Ministro, y ya que usted habló que en la circunscripción a su cargo, o sea, ese examen psicotécnico desapareció, sin embargo, acá rige. Justamente hace Sí, unos 8 días, cuando uno recorre los juzgados, cuando uno recorre la Cámara de Apelaciones, hay relatores muy buenos, ¿verdad? sí, Que como usted dice, no tienen padrino. Y justamente sí, ellos estaban diciendo, e incluso nosotros le llamamos a la directora de Recursos Humanos porque nos estaban diciendo, en el puntaje hicimos 38 de 40, ¿verdad? Pero después en el examen psicotécnico nos ponen 13 o 14. Y ahí sí, ya nos fuimos al mazo, ¿verdad? Entonces no tenemos la posibilidad de revisar el examen psicotécnico y eso es lo que nos genera sospecha, nos genera duda y dejamos de concursar, dicen así los relatores, que son prácticamente los que elaboran o redactan los fallos, los autointerlocutorios, ministro, o los que nos analizan los expedientes. sí, efectivamente. Y en definitiva, en el reglamento general, establece que se tiene que puntuar. Y es más, en el reglamento tiene mayor valor el examen psicotécnico que el propio examen. Entonces, en una sesión yo cuestioné eso y dije que no hay parámetro objetivo y que el examen entonces o el concurso no tiene la seriedad necesaria porque no se puede evaluar objetivamente el examen psicotécnico. Entonces la decisión fue que cada superintendente regule pues si puede excluir o no ese examen psicotécnico del proceso de concurso. Por eso es que en Caguazú, San Pedro, Cazapá, nosotros no tenemos en cuenta el examen psicotécnico. Se lleva a cabo, pero no tiene ningún valor, no tiene puntaje. Excelente. Bueno, pero acá lamentablemente rige todavía en Sí, varias así circunscripciones, es. ministro, y eso es el problema, como usted dice, cuando forma parte de un cuerpo colegiado y no encuentra una mayoría que acompañe Sí, ese tipo de decisiones, ¿verdad? sí, Y es lo que pero hay que ir desdibuja. construyendo. Sí, hay que ir construyendo, ministro. Y hablando de construcciones, de lo que se pueda mejorar en el Poder Judicial y como integrante de la sala penal y que siempre la parte penal está en la vidriera, que es lo que la gente observa. ¿Cómo ve usted la actuación de los jueces? ¿Cómo ve los fallos en la parte penal? ¿Qué es lo que usted mejoraría o que usted implementaría o está trabajando para implementar, ministro? Sí, en primer lugar nosotros tenemos que mejorar, por ejemplo, la calidad de la sentencia. Pero eso es una cuestión que en cierta forma nosotros sí podemos ayudar con cursos de formación y además con las orientaciones que podemos nosotros dar a través de nuestros fallos. Y además va a depender mucho de la responsabilidad de los magistrados. Por otra parte, hay una dilación innecesaria de muchos procesos que llevan generalmente a prescripción de la causa. En eso también tenemos que mejorar el control. En eso estamos trabajando nosotros en la sala penal. Tenemos más de 25 casos de prescripciones que siempre, o de retraso innecesario, que siempre remitimos el expediente a auditoría de gestión para que se haga un estudio de quiénes son responsables, pero lastimosamente eso no hay conclusión, no hay ninguna sanción por esta morosidad que causa una impunidad. Otro tema que estamos pendientes de regular es el tema de las
recusaciones, es decir, las dilaciones de las audiencias preliminares. Hay casos emblemáticos de corrupción pública que tiene 17 suspensiones de audiencia. Entonces, eso vamos a tratar de regular. Hemos conversado inclusive con la Fiscalía sobre el tema, ver la forma en que tenga, por ejemplo, ante la recusación del agente fiscal, ya tenga disponible alguien que le va a reemplazar, que los jueces que son suplentes estén pendientes para evitar de esa forma las dilaciones innecesarias. Otro tema también que estamos abordando ahora y estamos trabajando en un proyecto de acordada es el tema de los cobros por constituciones de los jueces que fija un arresto domiciliario, después se van, controlan y eso tiene su costo. Es decir, es una especie de venta de resoluciones en forma solapada. Entonces, estamos trabajando en esas cuestiones para tratar de mejorar el sistema penal porque, como usted dice, es cierto, la imagen del Poder Judicial en gran medida pasa por la actuación de los jueces penales. Claro, y hay que tomar, así como usted mismo está diciendo, yo creo que hay que tomar medidas porque tenemos que hacerle sentir, tenemos que hacerle percibir a la gente de que hay una sanción a los que actúan mal. A aquellos que van por margen, actúan al margen de la ley, ministro, evidentemente hay que sancionarles, y a los jueces que no aplican la ley, porque ellos tienen esa facultad legal de sancionar a los chicaneros, como se dice vulgarmente, y no lo hacen. Entonces, la acordada establece claramente que eso constituye una falta grave, y si la Corte, que es la superintendencia que tiene esa facultad constitucional y legal de controlar la actuación de los jueces, no controla y no sanciona a aquel magistrado o a aquella magistrada que no aplica la ley, ¿quién lo va a hacer? Entonces, y si se tiene que aplicar, se tiene que sancionar, y la gente, el ciudadano paraguayo, tiene que percibir eso, ministro, para que pueda sentir de que realmente se está queriendo o cambiando el Poder Judicial. Sí. Una de las críticas que hicimos, y por eso se había intervenido, uno de los motivos por los que se intervino superintendencia fue precisamente porque nosotros siempre criticamos la morosidad, pero no tenemos ninguna sanción o apercibimiento de magistrados por su morosidad judicial, ni siquiera la remisión al jurado de enjuiciamiento por morosidad judicial, que también es una causal de enjuiciamiento porque implica incumplimiento de los plazos procesales. Entonces, todo eso está pendiente de mejorar para que realmente, como usted dice, los jueces sientan que están siendo objeto de control y de que el incumplimiento de su función va a generar responsabilidad. Claro, eso es categórico y es fundamental, ministro, para poder ir cambiando y bueno, recordarle un poquitito a ustedes las promesas que hicieron cuando cuando fueron ternados y después incluso cuando fueron designados, ¿verdad? Porque usted junto al doctor Jiménez Rolón fueron los primeros nuevos que se integraron a la Corte Suprema de Justicia, y bueno, se generó mucha expectativa y creo que esa expectativa fue bajando, y es importante impulsar otra vez y darle esa motivación al ciudadano paraguayo de que realmente hay intenciones de cambiar este Poder Judicial. Es cierto, eso. Nosotros también hemos hablado con el doctor Jiménez y la percepción ciudadana nosotros recogemos porque nos informamos también permanentemente. Y estamos trabajando en eso. Nosotros generalmente nos reunimos a veces los sábados de mañana por acá para tratar de impulsar algunas medidas, por ejemplo, acordadas. Por ejemplo, hemos visto el tema de esto que le dije de cobro de constituciones, los juzgados, eso, y estamos trabajando. Y otro tema que hemos impulsado últimamente con el doctor Jiménez es regular la integración de nuestra sala, porque el proceso de integración ante inhibiciones o recusación aceptada genera una dilación innecesaria. Hay expedientes que en proceso de tramitación, de integración de los miembros de la Corte, pasa meses. Entonces eso también
es un aspecto que contribuye considerablemente a la mora judicial de la propia Corte. Entonces hemos presentado, que ahora está en proyecto en etapa de modificación, ese proyecto acordado. Es decir, estamos trabajando para poder realmente cumplir con la expectativa ciudadana. Eso es importante, ministro, y no traicionar ese compromiso, porque yo tengo grabado en la mente cuando usted, yo creo que muchos ciudadanos como yo tienen en la mente cuando ambos, por ejemplo, se publicó un día que no entregaron sus declaraciones juradas y juntos expusieron a los medios de prensa todo lo que tienen o los bienes que tienen y cómo lo adquirieron esos bienes. Entonces esa imagen es muy importante que se mantenga y sobre todo se alce esa imagen y no se reduzca esa esperanza, como dije, que la gente tenía en ustedes, los nuevos ministros, doctor Ramírez Candia. Vamos a trabajar para eso realmente, porque ese es nuestro compromiso. Ministro, y ahora le quiero preguntar un poquito, este mes se elige al nuevo presidente de la Corte. Así establece la ley que regula el funcionamiento de la máxima instancia judicial. Y lo que le quiero preguntar específicamente, ¿su nombre también está en la danza de los nombres para llegar a la presidencia de la Corte? Generalmente está porque estoy habilitado, ¿verdad? De ahí a que eso se materialice es un poco difícil, porque yo tengo información de que hay algunas conversaciones entre los ministros y que aparentemente hay una preferencia hacia cierta persona, y vamos a ver, acá hasta tanto no haya votación no se puede saber. Ministro, no sé si podría opinar o por lo menos darnos una postura con respecto a un tema candente en este momento, que es la privación de libertad del presidente de un partido de la oposición. Sí. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta decisión judicial muy cuestionada? Sí, yo lo que puedo señalar es lo que aparece en los medios de prensa, porque no tuve todavía acceso al expediente, pero creo que la crítica aparece como razonable, porque se parte de la disposición del artículo del Código Electoral, donde se establece quiénes son los responsables de las rendiciones de cuentas, etcétera. Entonces, hay una opinión que se materializa en los medios de que dicha conducta sería atípica, pero no tengo acceso a la acusación. Por eso en el jurado ya se ha formulado denuncia y ahora se reiteró la denuncia. Yo ya me aparté de ese caso por una cuestión de que es presidente del partido en donde yo ejercí cargo de dirección, pero creo que ahí podemos acceder a la información completa de cuáles son los fundamentos de la acusación, cuál es el fundamento de la decisión de la magistrada, pero independientemente de la juridicidad, lo que aparece también como una percepción ciudadana es que es una medida que en cierta forma afecta la imagen del Poder Judicial, porque se presenta como que el Poder Judicial está siendo utilizado para una cuestión política. Eso es lo que puedo señalar por el momento. Doctor, con relación a, y ya desde un punto incluso de vista doctrinario, ¿verdad? Hay una cierta discusión de los abogados con algunos magistrados e incluso con algunos fiscales con relación a los presupuestos que se tienen que dar para que se apliquen las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión, ¿verdad? La posición de muchos abogados es que si no se dan los presupuestos para la prisión preventiva, por ende no se pueden dar los presupuestos para la alternativa o la sustitutiva, ¿verdad? Pero esa es la posición correcta, porque es
alternativa a la prisión preventiva o sustitutiva a la prisión preventiva. Sí, señor. La propia ley dice. Sí, ¿Qué señor. quiere decir eso? Que se tienen que dar los presupuestos del 242. Sí, señor. Y Correctísimo. porque se puede evitar los peligros procesales, entonces se opta por una medida menos gravosa simplemente. Sí, Pero señor. una condición esencial para que haya sustitución o alternativa es que concurran los presupuestos de la prisión preventiva, porque si no concurren no se puede luego no se puede Ni dictar hablar, prisión ni preventiva. hablar, claro, claro. Excelente. Gracias, Ministro, antes de, sí, agradeciéndole siempre su tiempo, porque sabemos que está con mucho trabajo y dentro de un rato ya empieza la plenaria de la Corte. Sí, sí. La injerencia política en el Poder Judicial, ¿en qué medida se da? ¿Sigue siendo alta, media o bajo? ¿O se mantiene, ministro? Hay injerencia, eso es innegable, pero creo que en lo que hace a la Corte ha bajado en un grado importante. Eso puedo señalar. Y eso se puede hacer, o la Corte puede hacer que eso se extienda a las instancias inferiores, a las cámaras de apelaciones, a los juzgados, porque si en la Corte se dispersa eso un poquitito, es necesario que se disperse en las demás instancias para que la gente otra vez pueda percibir, porque o si no sería, no sé cómo se dice, un granito de arena que la gente no se va a dar cuenta que de repente puede contribuir para la construcción de esa casa. Entonces se necesita agregarle otra mezcla, por lo menos como una bolsa de cemento o ladrillos. Sí. La Corte trata de dar señales con las designaciones y en algunos casos en la no confirmación, en donde se trata de evidenciar que las designaciones, por ejemplo, o la no confirmación no es producto de padrinazgo político, etcétera, y como un mecanismo también para evitar esa influencia en la designación de funcionarios, se ha optado por el concurso. Entonces lo que yo creo que hay que ir ampliando ese mecanismo de signo de independencia para que también los magistrados inferiores sientan que están integrando un poder judicial que pretende realmente su independencia. Pero además de estos signos, estos elementos que la Corte puede impulsar, la cuestión de la independencia también es una cuestión personal. Es decir, los magistrados tienen que asumir la responsabilidad de actuar con independencia en el ejercicio de la Junta. ¿Y el poder económico, ministro? O sea, la injerencia del poder económico cuando un procesado tiene mucha plata. También hay. Sí, el ministro Ramírez Candia tiene sospecha, tiene elementos o tiene creencias de que sigue todavía esa venta de sentencia o de fallos judiciales, doctor Ramírez Candia. Yo lo que puedo percibir es con las actuaciones, en donde, por ejemplo, cuando hay litigio, en donde hay personas con poder económico, tiene un trato más selectivo, hasta si se quiere más un trato benévolo con esos procesados. Eso en primer lugar, ¿verdad? Es decir, eso se percibe, eso lo percibe la ciudadanía. Hay una selectividad en ese sentido. Perfecto. ¿Alguna cosa más que quiera agregar, ministro? ¿Cuál sería su calificación para la administración de justicia en Paraguay del 1 al 10? Yo preferiría que lo califiquen los ciudadanos, ¿verdad? Porque yo no voy a ser objetivo porque estoy dentro, ¿verdad? Pero yo creo que, como dije, estamos todavía transitando por etapas de dificultades. Estamos en un momento todavía difícil para el Poder Judicial, que necesita realmente mejorar su imagen ante la ciudadanía fundamentalmente. Y eso es lo que puedo señalar. Correcto. Doctor Ramírez Candia, muy amable por este contacto y que tenga una muy buena jornada, doctor. No, Carlos y Marco, muchas gracias a ustedes y siempre disponible para brindar las informaciones porque en definitiva somos republicanos. Y si en otra ocasión no pude estar en contacto con ustedes fue porque estábamos en una reunión con Gafilat, etcétera,
en donde estamos trabajando también desde la sala penal. Correcto, ministro. Y en algún Gracias, momento doctor. dado la señora Perla se puede trasladar también incluso en su despacho para que nos pueda informar de las novedades o de los proyectos que quiera implementar dentro del Poder Judicial, ministro. Muchas gracias. Le agradezco, muchísimas gracias. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia. Contestó Todo. O sea, contestó todo, incluso lo que yo temía que no conteste. Lo de Efraín Alegre, Mm. porque es una cuestión política.